Y mi mamá me dice algo con mucha sabiduría y mucho tacto. Me dijo, una pregunta, si tú nunca hubieses sido abusado sexualmente en la infancia, ¿es que tú serías homosexual? In a world where you make a truth claim, you back it up with evidence, it does not matter because that comes across as violent, as hateful. Then we have a commitment with the truth, with the Logos. Muy buenas damas y caballeros, si ustedes están viendo esto en repetición ahorita, acabamos de terminar una plática súper interesante con Carlos Catarí. Así que están bienvenidos para compartir este video, están bienvenidos a comentar, bienvenidos y con mucha altura, por favor, ¿verdad? A poder participar en lo que ustedes gusten en este espacio mío personal. También la gente que se está comentando, se está metiendo ahorita, muchísimo gusto. Así que bueno, voy a tener un pero privilegiazo ahorita de poder platicar con una persona que vivió una vida, no sé si de caos. Hay algo más del caos, esta persona vivió eso. Sepan que yo soy hiper limitado con los detalles de la historia de él debido a que no tengo la profundidad que quisiera en su material en línea. Así que voy a ser bien explícito con ciertas preguntas que le voy a hacer con mucho respeto porque él sabe que no va con ningún tipo de malicia. Ahorita. Luis, hermano, ¿cómo estás? Qué gustazo, hombre. ¿Cómo estás, mi brother? Bien, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Oh, que va. Me escucho bien, por cierto. Sí, y te pregunto lo mismo. Sí, tú te escuchas bien. Tú te escuchas bien. Perfecto, acá igual. Vamos, como no, es que aquí estamos estrenando en el live. Ahorita estoy estrenando micrófono, estoy estrenando luces. Así que, y sos el primero con el que voy a tener. ¡Qué honor! Ya, estás viendo, miren, el micrófono hasta con todo, no, hombre. Hermanazo, gracias por tu tiempo, primeramente. Yo sé que voy a tener el gusto y el espacio de hacerte preguntas que de repente no te han hecho antes. Y puedes hacer las que quieras. Perfectísimo. Qué bueno. Saludos a la gente que está conectando, a Oscar David, un amigo nuestro, a toda la gente. Así que, bueno, contame dónde naces y cómo llegaste a Canadá. Nací en Venezuela, Barquisimeto, Venezuela. Tengo 38 años y tengo en Canadá viviendo desde el 2013. Tengo, ¿qué? 8, voy para 9 años. 9 años. Acá. Sí. Quebec. Sí. En Quebec, ajá. En la parte francófona de Canadá. Ah, mira, espectacular. Y contame cómo fue que el primer día o la primera vez que vos dijiste me gustan los hombres. ¿Cómo fue eso? Realmente yo no estoy seguro que hubo ese día porque como viví abuso sexual desde los 5 años, Okay. siempre me gustó, porque el abuso no fue violento, siempre fue por juego, siempre fue por persuasión. Entonces, realmente, si pudiera poner en mi mente, yo creo que desde siempre. Yo sentía que me gustaba y que quería estar con hombres porque eso es lo que he experimentado y me gustaba y disfrutaba lo que hacía. Ok, entonces, partiendo del abuso que sufriste a los 5 años, ¿el abuso fue por parte de un hombre o una mujer? No, por parte de un hombre, desde los 5 hasta los 12, cientos de veces. Cientos de veces. Sí, y no fue uno, fueron varios. Ok, entonces vos pensaste, Sí. esto es lo que me toca, esto es la vida. Esta es la vida, esto es lo que me toca, esto es lo que me corresponde pues, y me gusta. Ese es el otro punto. Me gustaba lo que sentía, lo disfrutaba. Entonces, no sabía nada si era malo o bueno. Por ahí como a los 7, 8 años empecé a dudar y decir, esto parece que no es muy bueno lo que hago. Pero como nadie hablaba de eso y no se hablaba al respecto, más bien fue cuando comenzó el bullying en la escuela, que si era manerado, que si era afeminado. Entonces comencé a darme cuenta que había algo diferente. Ok, disculpame que me pongo así de lado, estoy escribiendo el caption que estará de punta de aquí. Ok, entonces te fuiste abusado a los 5 años hasta los 12 años, son 7 años de una vida donde el abuso se convirtió en tu mundo prácticamente real, siendo esto nada que ver. Y ¿cuándo llega el día donde vos le paraste o dijiste ya no más con el abuso? Porque me dijiste que paró a los 12 años. Realmente hubo un evento y es que yo esto no lo cuento ni en el libro, pero creo que un día, estando con mi papá, yo también experimenté una relación muy difícil en la infancia, en el sentido de que mi papá era ausente y
en una oportunidad él venía de vez en cuando porque se habían divorciado, pasó a la casa, el que estaba era yo, fuimos a hacer un cambio de aceite para el carro y allí en el sitio alguien me dijo, alguien se acercó a él, un amigo de él, y le dijo, este es tu hijo, el que tiene cara de maricón. Y cuando dijo eso, yo tenía 12 años y yo no me esperaba que me dijeran eso, o sea, me sentí como desenmascarado y al mismo tiempo yo esperaba que mi papá me iba a defender y él no me defiende. Entonces, mi papá se queda como que me mira y me dice, respóndele. Y yo no respondo nada, porque en esa época uno no respondía a los adultos. Y ahí resulta que cuando finalmente él sigue hablando con su amigo como si no le importa, cuando vamos al carro, dentro de mí yo digo, tú piensas que yo soy eso. Bueno, prepárate porque vas a ver el maricón más grande que hayas conocido en tu vida. Y desde ahí fue donde yo decidí ya no estar como bajo el abuso, sino más bien yo mismo empezar mi propia vida sexual. Y allí fue cuando comenzó la promiscuidad, pero en cantidad, a los 12 años. Hoy día, por cierto, la relación con mi papá se restauró, una belleza, lo amo, él me ama, nos pedimos perdón y bueno, esa es otra historia. Ok, la vida de promiscuidad, porque a mí me gusta traerlo así por trayectos, porque, no sé, a mí, cuando yo tengo tu libro, como vos sabés, ¿verdad? Estoy un poquito menos de la mitad, y yo sé, como dijiste, hay cosas ahí que no contás ni en los videos de YouTube. De hecho, en los videos de YouTube a veces es un poco más explícito, los videos de YouTube, que Sí. ciertas partes de lo que voy en el libro, pero me parece choqueante cuando ciertas cosas que leí y escuché tuyas, digo yo, no, esto tiene que ser mentira. O sea, por ejemplo, yo he visto muchas personas antes, por ejemplo, atacadas a balazos, y que vivieron y que caminaron. He visto gente, qué sé yo, cosas, pero lo tuyo específicamente, digo yo, vi un número ahí y te quiero preguntar, ¿fueron tus encuentros sexuales con más de 600 hombres? Sí. Eso es cierto, yo leí eso. Sí, sí, sí. No me lo Sí, 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 yo creo que me quedé corto con la cifra. Ok, entonces fue una vida desenfrenada totalmente, darle para adelante. Era una adicción y era una adicción también por el compararme, entonces el querer comparar mi cuerpo, mis genitales con el de otro hombre, porque aquí hay un efecto del abuso, por cierto. Cuando yo fui abusado, mi abusador tenía 9 años más que yo, entonces mis genitales eran muy pequeños, lo de él era más grande y yo me sentí menos por eso. Entonces es como que esa idea de que yo era menos quedó allí y siempre estuve esa curiosidad por ver a otro para ver si finalmente yo era más o menos que el otro. Una comparación que la comparto porque yo sé que de las más de 12,000 personas que me han escrito, mira, la gran mayoría sufre con ese tema de la comparación, que en querer ver al otro para saber si estás bien. Como que tu masculinidad está o tu identidad está asociada a los genitales y yo siempre quería ver y era una cosa insaciable y por eso, o sea, no me paraba con uno, no es que quería estar con uno y disfrutar una vida amorosa con uno, no, es que era otro y otro y otro y otro y otro sin parar, sin parar. ¿Cómo te sentías después de los encuentros sexuales? La mayoría de las veces, antes de conocer al Señor, la mayoría de las veces me sentía bien. O sea, normal, estabas con alguien y te cambiabas y de repente normal, no tenías algo, una alarmita en la cabeza que te decía como, hay algo en esto que no está bien. A los 16 años. Ok, entonces me salté de los 12 a los 16, bien. ¿Y cómo, o sea, esa promiscuidad o esa vida loca que tenías no te llevó de repente temprano a la bebida, a la droga o algo por el estilo? Pasé por la bebida, pero realmente yo diría que fue algo más social y era como la época y aparte por el lado de mi familia paterna beben mucho, entonces era como normal, o sea, como decimos nosotros, se emborrachó, pues normal, no era realmente... De hecho, nadie en mi familia era cristiano, pero nadie, entonces el primero que llegó al Señor fui yo, entonces como que realmente no había ese parámetro, ¿me explico? Wow. Ok, llegan los 16 años. Y en el momento de los 16 años, ¿cuándo fue ese día que vos dijiste? Ajá, dime. A los 16 años hubo un clic, pero mi primer encuentro con el Señor fue a los 20. Ok. ¿Qué pasó a los 16? A los 16 años yo decido hablar sobre lo que pasó en mi infancia para que no le ocurriera a los otros de la familia, a los otros niños. Entonces, cuando yo decido hacer eso, como para protegerlos a ellos, yo al mismo tiempo decido salir del closet y le digo a mi mamá, mira, le dije a mi hermana,
Carla, a mí me pasó esto y al mismo tiempo aprovecho de decirte que yo soy homosexual, es que pues yo soy así. Y ella se lo contó a mi mamá vino pues pidiéndome perdón, llorando porque ella no supo nada, nadie supo nada. Era muy difícil para mi familia darse cuenta porque yo disfrutaba el abuso. Porque el abuso no necesariamente es violento, si es por medio de juego, pero el abusador sabe lo que quiere y tú nada más estás jugando, es abuso. Entonces, como yo disfrutaba realmente, no había esos como señales que yo pudiera hacer. Aparte de migrañas que desarrollé a los 5 años, pero a los 6 años, pero fuera de eso no había más nada. Entonces yo confieso esto y mi mamá me dice algo con mucha sabiduría y mucho tacto. Me dijo, una pregunta, si tú nunca hubieses sido abusado sexualmente en la infancia, ¿es que tú serías homosexual? Yo nunca, Luis, yo nunca, nunca, nunca me había hecho la pregunta. Y yo dije, pero tal vez tiene sentido. Si yo no hubiese estado expuesto a lo que era el pene de un hombre desde los 5 años, de esa manera, pues tal vez yo no tendría atracción por hombre. Y dije, yo no sé la respuesta, pero acepto hacerme la pregunta porque parecía hacerme sentido. Y allí me hizo otra pregunta, me dijo, y por otro lado, me dije, si tú no consideras que lo que tú estás viviendo está mal, entonces ¿por qué quieres proteger a los más pequeños? Wow. Eso se llama el método socrático. Mi mamá era profesora de biología, química, física, Oh, no. directora de la escuela militar, era una escuela militar, ella era la directora, o sea, bueno, tenía pedagogía. Fíjate. Wow. Wow. Qué impresionante. Y yo, ok, entonces tu mamá te muestra gracia por medio de palabras, haciéndote querer ver las cosas que están pasando. Ujú. Y cuando llega ese momento a los 16 años que le decías a tu madre, por ejemplo, y confesás que deseas salir del closet, ¿cómo fue tu vida a partir de ese momento? Ahí se tornó bastante incómoda porque yo quería que me aceptaran y no entendía, pero al mismo tiempo esta pregunta ya me empezó a trabajar la mente. Entonces, ¿qué pasaba? Yo recuerdo que al poco tiempo ya me consiguió un psicólogo, una psicóloga para que me ayudara a tratar el tema del abuso. Este, y la psicóloga me dijo algo, mira, Carlos, sería interesante que tratáramos esto y que después tú decidieras tu sexualidad y fuera lo que tú quisieras hacer, pero que sea tu decisión y no la decisión de alguien más en tu infancia. Eso también me pegó durísimo. Y yo dije, wow. Y dije, ya yo estoy convencido, dije en ese momento, que si yo finalizo mi vida siendo homosexual, es por causa de lo que otra persona decidió en mi vida. Y yo no quiero eso, yo no quiero que mi vida sea el resultado de otra persona. Entonces yo decía, si finalmente me acepto, estoy dándole el gusto a este que me hizo tal cosa. Entonces voy a cambiar. Eso fue lo que yo me propuse en el corazón. Esto estoy hablando desde mi experiencia personal, punto. ¿Okay? Esta es mi experiencia personal. Yo dije, esta es la razón. Así hoy día, bueno, quien sea, quien diga, los científicos lo digan que no tiene relación el abuso con la orientación. A mí no me importaba nada, esta es mi vida. Y yo decía, esto fue lo que me pasó y si no me hubiese pasado, tal vez el resultado fuera diferente. Y nunca, cuando mirabas chavas, por ejemplo, en bikini, en fotos o en la calle, no sentías ningún tipo de atracción por ella a los 16 por allá. Por mujeres. Sí. Mira, para mí, y lo digo con toda claridad, para mí una mujer y una silla era lo mismo. No te creo. Wow. Una puerta y una mujer era lo mismo, o sea, era cero, pero cero, ni la mínima, ni el mínimo deseo, nada, cero, absolutamente nada. Ni aunque cuando consumías, por ejemplo, contenido triple X. Nada. Que censuran estos bastardos de Instagram. No, nada. Nada. Ok, entonces venís del abuso también desarrollaste un tipo de gusto por la pornografía también, ¿no? Claro, desde los 12 también. Ok. Desde que tuve acceso. Ok, entonces, pregunta, ¿materializaste todo lo que vos viste alguna vez en la pantalla? Traté. Todo aquí. Lo que pude hacer lo hice. Ok, esto es importante. ¿Cuál fue el precio a pagar en tu alma de todo eso? Alto, muy alto. Hoy día que estoy viviendo una vida completamente contraria a todo lo que pensé, el trabajo más intenso, extenso, ha sido el renovar mi mente. Yo iba a un supermercado y para mí ver los pepinos, la zanahoria, el calabacín, el zucchini, todo eso eran penes. O sea, yo veía penes por todas partes. Yo veía todo, absolutamente era penes y traseros y todo era sexualizado a un extremo por causa de lo que había metido en mi mente. Entonces,
al punto de ir al médico, a donde fuera, a la policía, ver a un policía, ver a un bombero, o sea, todo eran películas pornográficas en mi mente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, sin parar, sin parar. Entonces, realmente me afectó muchísimo haber sido expuesto a tanta pornografía. ¿Tuviste pensamientos suicidas? Sí, claro. De hecho, ¿qué pasa? Cuando luego de pasar a la psicóloga, yo entonces me meto en la cabeza que yo quiero cambiar, mi homosexualidad se convierte en una homosexualidad indeseada y quiero cambiar. Entonces me enfoco en cambiar y ella me decía, mira, este no es el enfoque, pero si tú te quieres ir por ahí puedes hacerlo, pero no se trata de cambiar. Bueno, el caso es que yo en mi mente me dije, yo quiero cambiar y a los 19, 20 años, no recuerdo bien, a los 19, me di la oportunidad de salir con una chica. Dije, yo voy a intentar. Dije, si lo que quiero es cambiar de hombres a mujeres, entonces tengo que salir con una mujer. El peor error de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando estaba con ella sexualmente me tenía que imaginar estando con hombres. Pero cuando estaba con hombres me imaginaba la pregunta de mi mamá diciéndome, ¿y qué tal si nunca hubiese sido abusado? Entonces era adicto al sexo, pero ya no tenía paz teniendo sexo, ni con hombre ni con mujer. Wow. Entonces, ¿qué ocurría? Lo que quería era quitarme la vida. Y lo que quería era morirme, era un deseo de morirme que me gobernaba. Y realmente no sé por qué no lo hice, pero pasé cerca. Llegas a los 16, a los 20, ¿y qué sucede a los 20 años? A los 20 estoy de novio con esta muchacha y fuimos al cine. Y al cine... al cine... con la que tuviste encuentro sexual. Con la que tuve esa relación, ¿verdad? A los 20. Entonces fuimos al cine, habíamos visto todas las películas de la cartelera, realmente las habíamos visto todas. Y resulta que llegamos un día y dijimos, bueno, ¿qué película no hemos visto? Bueno, La Pasión de Cristo la estrenan hoy. 2004. Y yo dije, pues vamos a verla. Entonces cuando vamos a comprar la entrada, era viernes y nos dicen, no hay disponible. Yo le dije, bueno, pero para más tarde. No hay disponible hasta el próximo martes. Yo decía, ¿qué? Yo nunca he visto una película así, que algo que pase con una película de esta manera. Y en eso un muchacho se acerca y dice, miren, yo tengo 2 entradas, que me quedó 2 personas que no vienen. ¿Las quieren? Y yo le dije, bueno, sí. Y el muchacho nos dice, ¿ustedes son cristianos? Y yo le digo, ¿qué es eso? No te puedo creer. Sí, realmente yo no sabía lo que era cristiano, yo no sabía qué era eso. Entonces la que era mi novia le dice, no, nosotros somos católicos. Y yo dije, sí, somos católicos. Yo no sé nada. Yo no sabía nada. Para mí era la teoría de la evolución, Darwin, y por ahí me iba yo, porque era lo que había aprendido aparte mi mamá haciendo de este pensamiento científico, por ahí me iba yo. Entonces, aparte de eso, para mí la pasión de Cristo es que Cristo era una película sobre las pasiones de Cristo con sus mujeres. Yo vivo a ver el apasionamiento, lo apasionado que era Jesús por sus mujeres. O sea, yo no tenía cero conocimiento de nada. Entonces entramos a la película y en el acto, mira, resulta que era el estreno, nadie todavía sabía nada de lo que iba a ser esta película, el boom. Me acuerdo que fue un 26 de marzo o 16 de marzo del 2004. El caso es que en el acto yo siento convicción. No convicción de pecado, yo siento convicción de que Él hizo eso por mí. De que Él hizo eso por mí. Él hizo eso por mí. Él dio su vida para que yo tenga una nueva vida. Mira, yo no sé. Yo entendía al Espíritu Santo hablándome. Entonces, yo recuerdo que salimos de allí, todo el mundo llorando. Eso era como un funeral que salía del cine y nadie entendía. Y yo llegué a mi casa y dije, mamá, mira, yo vi esta película y pasó algo, yo no entiendo. Y empiezo yo a evangelizar sin saber qué evangelizar. Y le digo a todo el mundo que tienen que ir a ver la película, que esa película tiene algo que no sé qué es, pero tienen que ir a verla. Y resulta que hasta que un día consigo con una persona, una vecina, Dulce María García, a quien yo le digo, Dulce, ya tú viste esa película, tienes que ver esa película. Y ella me dice, no la he visto, Carlos. Dije, que es impresionante porque dice que Jesús y esto y lo otro. Y ella me dice, sí, Carlos, y tú sabes qué, todo lo que viste allí es verdad. Él hizo eso por ti. Y dije, ¿qué? ¿Es verdad? Sí. Y allí, a la medianoche, hablando, porque era mi vecina de la casa del frente, la señora Dulce me empieza a explicar todo esto y me explica la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero en 3 horas me pasó por todo el plan salvífico completo. Era una cosa impresionante. Y recuerdo que a los poquitos días yo tuve mi conversión con ella allí sentado en el mueble de su casa, explicándome la palabra, ella me decía, tú vas a entender que Jesús es Dios cuando tú comprendas que es algo así, como que tú comprendas que el Padre y Jesús son Él mismo.
Y en eso que ella me dice eso, yo abro la Biblia y caigo en el versículo que dice Jesús, porque el Padre y yo uno somos. Y pum, se me abrió la mente. Fue impresionante. Toda mi percepción cambió. Eso fue un momento glorioso, pero lo que siguió no fue tan glorioso. Ok, bien. Entonces, recibís al Señor en ese momento y viene la inevitable cosecha de toda la siembra de tantos años, ¿no? Realmente que no sé cómo decirte esto, pero lo que pasó es que comencé a ir a una iglesia y esta iglesia era una iglesia muy legalista, de corte hipercalvinista. Entonces, en el acto me empiezo a entender lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia acerca del pecado. Yo inmediatamente hablo con el pastor, le digo todo lo que es mi vida, yo le cuento todo a todo el mundo para ver si alguien me ayuda. Y me dicen, no, mira, esto es pecado y tienes que obedecer. Tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios y tienes que obedecer aquí y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro porque es por gracia, pero lo tienes que hacer. ¿No? Ok, pausa. Esto, ok, es bien importante lo que mencionaste. Entonces, lógicamente a los 20 no es como que recibí a Cristo, dejé de ser gay. O sea, ¿Qué? No. exactamente. Porque hay gente que cree que, okay, para la gente que está viendo que de repente pensó que el hombre vino y recibió a Jesús y ¡pum! No funciona así. Ok, entonces vos viniste y todavía le dijiste al pastor, mire, yo todavía soy de repente que practicante, todavía tengo los deseos. No, yo no sabía ni qué. Yo le decía, mire, yo me acuesto con hombres, yo hago esto y hago esto. Sí, directo. Porque yo no tenía background religioso. Bueno. Entonces yo no tenía filtro religioso de nada. Yo, tácata, listo. Ya me imagino, muriendo. Ok, ¿y qué te dijo el pastor? Él me dijo, bueno, tienes que ahora conocer a Dios porque los cristianos tenemos una forma de vivir diferente y entonces tienes que, realmente me decía mucho, tienes que obedecer. Entonces, ¿qué pasa? Se convirtieron, la palabra le dice, la fuerza del pecado está en el mandamiento. Cuando a mí me dicen todo lo que tengo que hacer, el pecado que estaba en mí se manifestó, Luis, pero de una manera superior. Y todo lo que yo he conocido como pornografía y promiscuidad se exacerbó en todas las formas. Wow. Y me convertí en un verdadero religioso. Yo iba a la iglesia y en la iglesia los domingos pues ahí estaba, oraba, hasta me hicieron diácono y todo. Y al salir de la iglesia, inmediatamente iba a los baños públicos, me buscaba con hombres, me encontraba con hombres, tenía relaciones y ahí empezó entonces el martirio. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Una cosa horrible. Y entonces empecé a comprender muchos versículos bíblicos, pero de una forma incorrecta. Trataba de mantener mi salvación por mi fuerza. No entendía nada. Entonces caía sin parar. Al mismo tiempo se intensifica el deseo de cambiar. Entonces quiero cambiar. Y ahora que conozco al Dios Todopoderoso, al gran yo soy, que me puede ayudar a cambiar, pues entonces, Señor, cámbiame. ¿Y qué pasa? Que este deseo de cambiar, esa atracción indeseada por los hombres, se convierte en una obsesión. Se convierte en el objetivo de mi vida, mi ídolo. Ese fue mi ídolo, mi deseo de cambiar la homosexualidad. Ok, ¿y qué fue el primer paso que tomaste entonces hacia tu liberación? Nada, realmente pasaron 11 años. Ok, 11 años ¿me escucho bien así? A esta distancia. Sí. Okay, entonces fueron 11 años prácticamente de tibieza. Te lo voy a poner así, no, que tibieza. Menos que tibieza. Pasaron 3 años en esa iglesia. En el 2007 ocurre una tragedia en mi familia. Mi hermana muere en un accidente. Y yo me molesto con Dios, porque no sé si entiendes un poquito de la fe hipercalvinista, pero todo lo que pasa es culpa de Dios. Todo lo que ocurre en el planeta, todo es culpa de Dios. Dios es responsable de absolutamente todo. Si respiro o no respiro, si hablo esta palabra o no, todo es Dios es responsable. Entonces yo dije, bueno, entonces pues tú la mataste. Me quitaste a mi hermana, punto. Entonces, yo decido irme de la iglesia, molesto con Dios, y ahí en mi depresión me lanzo o sea, si ya conocía el sótano del pecado, pues me fui hasta las catacumbas, ¿ok? Sí. Y allí recuerdo que me di la oportunidad de estar en una relación como seria, y tuve una relación de 7 años con un hombre. 7 años con un hombre de novio, prácticamente. Sí. Ok, pregunta, ¿me escucho bien para la gente? Porque Sí, se escucha bien. Perfecto. Dice la gente que no me escucha bien, no sé si ahorita de repente... No, acá se escucha súper. Ok, 1, 2, 3, ahorita, bien, ok. Entonces comenzabas prácticamente a... No pensaste alguna vez entonces que quizás esto era normal, entonces.
No, no, no. Yo sabía que estaba mal, pero no podía frenarme. Ya. O sea, yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero no podía detenerme. O sea, no podía, no había manera, no había forma. Yo veía a un hombre y quería brincarle encima. Entonces yo decía, pero no entiendo la lucha, no entiendo por qué Dios no me ayuda. Entonces me decían en la iglesia, esta es la cruz que tienes que cargar, un versículo mal interpretado. Sí. Me decían, este es el pecado que te ha perseguido toda tu vida. Este es tu aguijón, un montón de cosas que yo decía, bueno, entonces esta es la vida que me tocó, una vida de peregrinaje, será, no entiendo. Y, por cierto, todo ese paquete de versículos que había entendido mal, los desgloso en el capítulo 4 del libro, porque el haber comprendido mal esos versículos me tenía más atado al pecado que el pecado en sí. Sí, 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 sí. Ok. Y, dime. Sí, sí, no. Ok, una aclaración. Estoy con Carlos Catarí. Él fue el que fue ex homosexual. Para aclarar, yo no, ¿verdad? Porque hay viste como 3 personas que hablan, que han preguntado, no, para nada. Este es el testimonio impresionante de él, ¿verdad? Así que para la gente que está acá de venir, están súper bienvenidos. Claramente el live va a quedar grabado, lo digo desde ya, para que lo puedan llegar a compartir. Así que continuemos. Entonces, tomó la decisión de estar 7 años pues, en una relación. De noviazgo. De hecho, no era para toda la vida. Lo que pasa es que se acabó los 7 años. Ah, ok, bien. Entonces, prácticamente este era tu hombre, tu pareja. Sí, él exactamente. Y el punto es el siguiente. Al mismo tiempo, yo seguía buscando la manera de cambiar. Y yo seguía buscando las terapias de conversión, por ejemplo, que me hicieron daño. Por eso yo no las recomiendo. Las terapias de conversión. ¿Y qué es lo que son para la gente que no sabe las terapias de conversión? En la terapia de conversión es como un material donde te buscan, realmente, el objetivo es como que dejes la conducta homosexual y pases a tener una conducta heterosexual. O te ayudan que por medio de Dios te puedas recuperar el diseño de la masculinidad heterosexual del hombre y, perdón, deje de ser heterosexual, homosexual. El enfoque es la heterosexualidad. Eso es lo que yo todo el tiempo vi. Entonces, ¿qué pasaba? Me decían, tienes que hacer cosas de hombre, Carlos, en este grupo. Tienes que hacer cosas de hombre, tienes que ir a jugar deportes con hombres, ver a jugar fútbol con hombres. Yo decía, esta gente está loca. O sea, ellos no entienden que si yo voy a jugar con un equipo de fútbol, hombres sudados en shorts, o sea, están locos. Lo que pasa realmente es acostándome con todo. O sea, ¿qué les pasa? O me decían, dar a una terapia de abrazos entre hombres para entrelazar unos lazos sanos. Yo decía, estás loco, yo abrazo a alguien aquí y me quiero acostar. Entonces, eso por un lado, y siempre este enfoque de obedecer, de hacer lo correcto. Era imposible para mí hacer lo correcto. Para mí obedecer era imposible. Yo sentía que dependía tanto de mi fuerza y mi fuerza era tan nula que yo ni siquiera lo intentaba, yo sabía que iba a fallar. Entonces, había como una diferencia entre aquel que sí se esforzaba y el que no se esforzaba. Entonces, tú terminabas viendo el que sí lograba esforzarse. Entonces, él lo hizo, él lo logró. Entonces, mira, ahora está casado y con una mujer. Y decía, pero es que, ¿cómo hago yo para que me guste una vagina si lo que me gusta es un pene? No entiendo, no sé qué hacer. Claro, claro, ok. Entonces, fue peor. Entonces, las terapias de conversión empeoraron todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y en mi caso es como que te sientes tan como... Es como que al final confirmas tanto que lo que te gustan son los hombres, que se incrementa tu deseo de quitarte la vida. Es lo que me pasó a mí. No estoy diciendo por los demás, pero eso fue lo que yo experimenté. ¿Cuántos años tenías cuando pasó esto? Desde yo diría, ya te voy a decir, como entre 22 a 27 aproximadamente. Y estabas en Venezuela. Sí. Ok, estabas en Venezuela. A los 27. ¿Y cuándo comienza lo que yo le llamo el breakthrough? Donde ya... La verdadera. Finalmente, los años pasaron así, oscuros. Yo me sentía un cristiano de domingo. Yo iba a la iglesia, yo daba mi diezmo, yo ayudaba en lo que podía, pero me desaparecía toda la semana. Yo decía en mi mente, bueno, por lo menos algo le tendrá que valer esto a Dios, pues que por lo menos estoy con un solo hombre. Mentira, porque igualito me andaba brincando de uno en otro. Y doy el diezmo y bueno, y vengo a la iglesia los domingos. Algo tendrá que valer esto, decía yo. Y al final de cuentas me mudo a Canadá y acá al año... ¿Huyendo de Chávez?
Sí, realmente, de la criminalidad sobre todo. Sí. Estando acá, al año de estar acá, la relación se acaba y yo caigo en un estado de depresión. Pierdo todo mi dinero. Yo llegué acá con dinero, lo perdí todo, hice una inversión, fue la peor inversión del mundo. Pierdo mi dinero, pierdo mi estatus, no soy nadie, no conozco a nadie. La relación se rompe. Entonces, cuando la relación se rompe, yo dije, yo necesito hacer las paces finalmente, estoy cansado. Han sido desde los 16 años hasta los 31. O sea, 15 años luchando por cambiar esto. O sea, ya estoy cansado, ya no quiero más. Y me acuerdo que dije, voy a buscar de Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Metí en internet cómo ser gay cristiano. Entonces digo, ¿cómo ser gay cristiano? Y conseguí bastante material de una teología que hoy día considero herejía. Pero, sí, y decían, mira, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y yo decía, voilà, aquí está. Resulta que yo, mamá, de una vez llamé a mi mamá, finalmente me acepté, porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y yo amo a mi prójimo, lo que pasa es que es hombre. Mira. Mira, era una cosa de verdad de loco. Y así entonces empiezo yo a hacer mi campaña. Y yo por esto te digo algo, yo por esto entiendo a los que están en esta situación promoviendo esta teología. ¿Por qué? Porque personalmente cuando yo estaba ahí, yo la promovía, porque yo necesitaba decirla tantas veces para decir yo me la creía. Claro. ¿Me explico? Entonces empecé de nuevamente a salir del closet, porque como yo lo dije en el libro, yo entraba y salía del closet tanto que ya el pobre closet tenía puertas giratorias. Yo me la pasaba entrando y saliendo del closet. Entonces vuelvo a salir del closet y diciendo que bueno, ahora sí me acepté, soy gay cristiano. Y se lo dije a mi hermano, se lo dije a mi otro hermano, se lo dije a mi mamá, a mi tía, a unos amigos, y ellos, ok, sí, Carlos, está bien, ok. Muy rara tu análisis, pero bueno. El caso es que yo me doy cuenta que a pesar de supuestamente haberme aceptado, mi depresión y mi estado interno era igual. Y mi estado de desenfreno sexual era lo mismo. Entonces digo, aquí, pues, esto no parece que no hubo nada, ¿eh? El caso es que, bueno, en ese año, 2014, estuve a punto de quitarme la vida de nuevo. Pues estuve cerquita de saltar 5 veces de un edificio. Yo subía y ya iba a dar el paso y no lo daba, pero yo decía, sí, la única razón por la que no lo hacía es porque ya mi mamá había perdido a mi hermana en el accidente. Entonces como que no, me dolía mucho cargarle esa segunda muerte. Luego de eso, estuve en Perú, porque me quise como huir de Canadá, huir de mi situación. Me fui a Perú a desarrollar un negocio, y estando allá, resulta que me fue peor, pero estando allá conocí a una pareja cristiana. Ella se llama Yubi de Veda y Leonardo Veda, y ellos, ella es venezolana, él es italiano, ellos trabajaban en esta misma compañía, y ellos estaban dando una presentación, y en la presentación, que no tiene nada que ver con Dios, yo sabía que ellos eran cristianos, pero cuando ellos hablaban, la presencia de Dios era tan fuerte en ellos, la relación, la intimidad que ellos tenían con Dios era tan profunda que se les salía por el poro. Ellos no presentaban el evangelio y tú sabías que Dios estaba con ellos. Era una cosa impresionante, era tan fuerte que yo en un momento dije, Señor, yo quisiera conocerte como ellos te conocen. Imagínate, yo estando en el peor estado de pecado, porque aún en Perú seguía siendo de las mías, sobre todo ahora con las aplicaciones de encuentros sexuales por el teléfono, son peor todavía, y aún en ese estado yo pude ver la luz en ellos y decir, Señor, yo te quiero conocer como ellos te conocen. Y yo sé que ahí fue donde comenzó. Recuerdo que vuelvo a Canadá, y estando acá en Canadá, llego a casa de una familia, la familia Castro Pacheco. Ellos son una familia venezolana cristiana y me reciben en su casa. Pero me recibe Louis. Ella me dice, mira, Carlos, lo único que te puedo ofrecer es un colchón inflable acá en una de las salas del apartamento, porque no tengo más. Y bueno, yo dije, ¿qué más voy a hacer? Bueno, aquí voy a estar. Y me acuesto yo en mi colchón inflable con mis bolsas de basura, con mis cosas a los lados, el propio indigente. Y lo peor del caso es que el colchón se desinflaba en la noche. Eso era horrible. Yo me acosté en un colchón inflable y amanecí en el suelo. No, era de verdad terrible. Y esto después de haber tenido tanta prosperidad en Venezuela, porque en Venezuela yo tuve 4 Grand Cherokee, cambiaba todos los años, viajaba por montones, o sea, tuve mucha prosperidad. Y estaba aquí en Canadá unos años después, quebrado emocionalmente, espiritualmente, financiera, todas las formas.
el punto es que día de, ¿cómo se dice? Año Nuevo, 31 de diciembre. ¿2000 Allí, siempre? 2014-2015. Sí. Allí era ya primero, 3 de la mañana del 1 de enero, y estoy conversando con un amigo de la familia, él se llama Luigi Muscarneri. Él está allí estamos conversando de la fe y de acerca de Dios y de la palabra, y en un momento dado, él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que ellos tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Mira, cuando él me dijo eso, Luis, yo sentí la presencia de Dios hablándome por medio de él. Primero sentí dos cosas. Uno, sentí el amor de Dios viniendo a buscarme en el peor estado posible. Porque diciembre de 2014 todavía hice cosas peores de lo que nunca había hecho. Y era impresionante para mí que Dios me hablara en ese momento, en el peor estado de mi vida. Es como que si me dijera, tu pecado no me importa, te quiero a ti. Sí. Y al mismo tiempo, cuando Luigi me dice esto, yo entendí. Era como que si Dios me dijera, yo quiero ayudarte, pero tú no me dejas, el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Y por eso yo tuve esa como revelación. Yo le dije, Luigi, tú no sabes lo que acaba de pasar acá, pero acá pasó algo. A los días, como a los 5 o 6 días, voy a casa de otro hombre que tenía como 3 años persiguiéndolo y finalmente pude ir a casa de él. Y al salir de su casa, después de acostarme con él, me siento como una prostituta. Yo me siento era como lo menos de menos, pero ni prostituta, porque ni cobré. O sea, era lo peor que yo me sentía. Y yo salgo de su casa y yo dije, esto nada vale nada. O sea, nada, todo mi vida es un desastre. Y ahí dije, Señor, ¿tú sabes qué? Se acabó. Si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya no me importa nada. Todo lo eché a perder. Yo pongo mi vida a un lado. Quiero seguirte, conviértete en mi Señor. Y te doy gracias porque mi vida está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí recibiste a Cristo. Ahí fue realmente yo no sé si mi embarazo para nacer de nuevo tardó 11 años o qué, pero allí fue ese verdadero momento en el que puse a un lado mi vida. Como lo dice el versículo, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. Amén. Todos los años que pasé enfocado en mi vida la perdí, pero cuando la puse a un lado por seguirlo a él sin condiciones, ahí la encontré. Y finalmente rendí el ídolo del cambio, porque yo no sabía que mi deseo de cambiar, que yo pensaba que era lo que Dios quería de mí, yo no sabía que ese era mi ídolo. Yo no buscaba a Dios por quien Él era, yo buscaba a Dios para que me cambiara. Muy bueno eso. Wow. Ok. ¿Y ese fue tu último encuentro con un hombre? No. A los días voy a casa de mi ex para contarle lo que pasó. Ah, no, perdón, me estoy saltando un punto muy importante. Vuelvo a la casa de la familia donde vivía y les cuento lo que pasó. Les cuento que... ¿qué estoy hablando? Ellos están escuchando unas predicas, yo me intereso por las predicas, me voy a la habitación, empiezo a escucharlas, me llama mucho la atención, quiero escuchar más y más y más, conocer más de Dios, pero de una forma rara. Pasé 7 horas escuchando predicas, cuando antes yo no pasaba de 30 minutos en una predica los domingos una vez a la semana. Resulta que 7 horas escuchando predicas. Y yo digo, esto es impresionante, yo nunca había escuchado acerca de Dios de esta manera. El pastor en ese video, y lo voy a decir de nuevo, como lo digo siempre, esta es mi historia, esto fue lo que yo viví, si tú quieres creerlo, lo crees, si no lo quieres creer, no lo creas, no estás obligado, de todos modos lo viví. El caso es que el pastor habló de la homosexualidad como un espíritu, yo nunca había escuchado eso, porque imagínate, 7 años de psicólogo, porque pasé 7 años de psicólogo, tantos años en la iglesia calvinista, donde no se habla ni del Espíritu Santo, no se habla de ningún espíritu ni nada, el hipercalvinista, ¿ok? Sí, no te preocupes, yo no soy calvinista. Ok, pero de todos modos era hipercalvinista. El caso es que, estando allí, este pastor dice acerca de esto como un espíritu, y también habla de la alineación, de alinear tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, a las 3 de la mañana, yo dije, después de haber escuchado todo eso, dije, yo voy a hacer un híbrido aquí, yo voy a hacer una oración, ¿por qué no? Y digo, Señor, en el nombre de Jesús, yo alineo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, tu Espíritu Santo, y yo echo fuera este espíritu de homosexualidad por el cual, que me quiso destruir. Yo restauro el diseño original por el cual tú me creaste, y yo oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que me sorprendió fue la oración. Yo dije, ¿pero de dónde va a salir esta oración de mi mente? Esto es imposible, yo que ni oraba ni nada. Pero así lo dije, tal cual. Y en el acto pasó algo. En el acto yo siento como si me pasaron una llave en el pecho, por una cosa sencilla. Yo siento como un clic en el pecho.
Y yo dije, aquí pasó algo, aquí pasó algo. Yo agarro mi teléfono y abro la biblioteca de pornografía gay que tenía en mi teléfono y yo me doy cuenta que no siento este deseo que sentía por hombre. Que no siento esta atracción enfermiza que yo sentía. Y dije, ¿qué? Y dije, no lo puedo creer. Y en el acto escucho la voz de Dios diciéndome, dentro de mi mente diciéndome, ahora ve y cuenta todo lo que el Señor hizo por ti. Wow. Que fue las palabras que él dijo al Gadareno. Entonces, yo dije, no lo puedo creer. Dije, Señor, tú en un segundo hiciste lo que en mis propias fuerzas no pude durante 11 años. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Decía, no lo puedo creer. O sea, no puede ser, decía yo, en un segundo. Pero lo hiciste cuando ya no me importaba mi vida. ¿Qué hiciste en ese momento? O sea, ¿qué hiciste en ese momento? Mira, yo estaba contando las horas para que amaneciera, nada más para contarle a la familia. Y le conté a Luby. Y decía, Luby, no lo puedo creer, escucha, pasó, ocurrió. Y ella estaba impresionada. ¿Y qué pasa? A los días yo voy a casa de mi ex y le comparto lo que me pasó. Porque pues siempre estaba en nuestra mente, hablamos de ese tema. Y allí hubo una última caída con él. Pero fue algo mecánico. Esto como lo digo en el libro, no fue nada romántico, eso fue pues, mecánico. Pero en el acto, yo voy a decir algo, bueno, lo voy a decir, ¿ok? ¿Vale? Sentí asco del sexo anal. Sentí asco y dije, ¿qué es esto? Esto lo explico más en el libro, pero habíamos terminado, teníamos 7 años de relación y de todos modos él tenía autoridad sobre mí y yo me dejaba. Pero en ese momento que él lo hace, yo digo, esto es sexo con excremento, esto es sexo anal, esto es sexo con excremento. Todo mío. Sí, pero yo nunca lo entendí. Imagínate, tú me acosté con 600 hombres y yo nunca había visto eso. Claro. Y yo dije, aquí, realmente, yo no sé si había un espíritu o no, pero el velo cayó de mis ojos. Dije yo, ¿cómo es que yo pasé toda mi vida revolcándome en excremento? Esto no tiene sentido, esto no tiene sentido, esto no tiene... Y todas las imágenes de todas las veces que yo estuve con hombres y que eso salía al flote, el excremento salía de una u otra manera, todas esas imágenes vinieron a mi mente como a mostrarme dónde yo había estado. Y yo dije, no puede ser, yo más nunca quiero estar aquí. Mira, ¿sabes que yo no pertenezco al equipo? Esto se acabó, chao, nos vemos, no quiero saber nada. Y dije en ese momento, la palabra dice que si un espíritu sale, que yo imagino era un espíritu de inmundicia o de lujuria, no sé. Si un espíritu sale, va a buscar reposo y no lo consigue, va a volver a la casa y va a decir, esta es mi casa. Y dije, para que no vuelva, yo me tengo que llenar de la palabra. Y yo me tengo que llenar del Señor. Y me he vuelto como un drogadicto, pero de la palabra. Y mira que me escuchaba 7, 8 horas de prédica todos los días. Pero era una mezcla entre, no creo que esto volviera, pero no era tanto eso, era más bien el asombro que yo tenía de su amor por mí. Era el asombro que yo tenía de que finalmente intervino, pero cuando ya mi vida no me importaba era él. Entonces empiezo a llenarme de palabras como un loco. Y de verdad, mira, fueron cuestión de, yo diría, de semanas, apenas meses, que todo fue desapareciendo, todas las tinieblas fueron retrocediendo en mi mente. Fue impresionante. Esto fue 2015 ya, ¿no? Eso fue 2015 ya, sí. Ok, estabas en Canadá. En Canadá. Estabas en Canadá, en etcétera, en este lugar, ¿no? Yo todavía vivías en ese lugar donde se desinflaba el colchón ya. No, las cosas han cambiado. No, o sea, en el 2000. En ese momento. Sí, lo que pasa es que no te escuché de repente. No, yo sé que no. Sí. Todo cambió, pero ok, cuando salí de ahí, de ese momento, de todo esto, de querer leer, ¿cuándo es que te das cuenta que volteas a ver a una mujer y te gusta? Un año más tarde. Primera vez en tu vida. Un año más tarde. Resulta que pasó un año y yo ni masturbación, ni pornografía, ni nada. Eso es un milagro en sí. Pero no era ni siquiera luchando. Yo no luchaba. Yo nada más estaba, yo estaba enamorado de Jesús. Jesús se convirtió en el hombre de mi vida. Yo quería nada más estar con Él. Y era Él, y era Espíritu Santo, y era el Padre. Y aparte que me revelaba y me mostraba, y yo más leía y más me mostraba y más me mostraba. O sea, era una cosa, una intimidad tan divina. Sí. Y resulta que, pues, yo ni me había dado cuenta. Era mucho tiempo que yo, nada de eso, yo no tenía atracción ni por hombres ni por mujeres. Me preguntaba a la gente, ¿pero es que te gustan las mujeres? Y yo le decía, a mí me gusta Jesús. ¿Pero es que te gustan los hombres? Y yo decía, a mí me gusta Jesús. Y esa era mi única respuesta. Y resulta que al año de este encuentro con Dios, de este momento, de este 31 de diciembre, como
digamos al año y 2 meses, 3 meses, estoy en la iglesia, estoy ayudando, y de repente yo me doy cuenta que empiezo a ver a la muchacha, pero diferente. Y yo dije, Dije, ¿a mí qué me está pasando? ¿Esto es una pubertad tardía o qué? Wow. Yo tengo 33 años, ¿qué es esto? ¿Una pubertad qué edad? Y yo dije, no tiene sentido, dije yo. O sea, esto es muy raro, pero bueno. Pero, Voy a mi casa. yo tengo que preguntarte esto porque nunca en mi vida había escuchado algo así, entonces me parece impresionante. Ok, yo de pequeño a mí únicamente me han gustado las mujeres, ¿verdad? Entonces yo lo veo en mi cabeza normal, es como la primera niña que me gustó, yo tenía 5 años, ella tenía 5 años, fue mi compañera de kindergarten, se llama Stephanie Mejía, me acuerdo bien. Entonces yo recuerdo bien eso bonito. Entonces, ¿qué fue lo primero que vos sentiste si podés llegar a más o menos tratar de recordar? Realmente no fue sexual, pero tampoco fue como, la belleza de una mujer, no. Era como la figura de la mujer. Ok, entonces ya era como la... Sí, era como una especie de atracción, realmente. Pero lo que ocurrió después te vas a caer para atrás. A ver. Yo llego a la casa, a este nivel de confianza que yo tengo con Dios, yo le pregunto, Señor, si yo algún día llego a casarme, ¿qué va a sentir mi esposa cuando tengamos relaciones sexuales? Y en el acto, el Señor me da una visión, y en la visión yo veo, pero más que me la dio aquí, realmente como que se estaba viendo, yo veo a una mujer desnuda, pero no veo el acto sexual, pero veo a la mujer sentándose sobre mí, y en el acto de la unión, de la penetración, yo veo fuegos artificiales saliendo de adentro hacia sus senos y se explotan dentro de ella, y esa mujer está en placer absoluto. Y cuando yo veo esta imagen, yo dije, Señor, yo quiero tener sexo con mi esposa. Claro. Yo quiero producirle eso. Y allí, por la primera vez en toda mi vida, tuve el deseo legítimo de tener relaciones sexuales con una mujer. Okay. Yo entiendo que siempre me he sentido poco hombre, entonces yo no me veía como es que yo alguna vez iba yo a darle placer a una mujer. Aparte, mi rol con los hombres era el rol de pasivo, no era el rol de activo. La gran mayoría de las veces yo hice el rol de pasivo, el del que recibe. Entonces yo no me veía cómo es que yo podía estar con una mujer, y cuando el Señor me da esta imagen, en el acto es como que se levantó algo en mí y dije, yo quiero estar con mi esposa. ¿Y cuándo conoces a tu actual esposa ahorita? Hay algo importante. Me salté algo, ¿verdad? Sí, muy importante. Al año, a los meses o nada. ¿Qué pasa? Este era mi deseo de toda mi vida, que me gustaran las mujeres. Entonces, ese era mi ídolo. Y cuando te dijiste que estaban locas, dijiste, ya. No, mira, bueno. Eres dama, vámonos. No, mira, pasó algo, y es que lamentablemente volví a ser de esto un ídolo. E inmediatamente me lancé en una relación con una muchacha y fue un desastre. Fue un desastre. Yo le hice muchísimo daño porque yo no mantuve mi identidad en Jesús. Lamentablemente ella tenía problemas, me hizo muchísimo daño y yo me vengo abajo, y ahí tengo una recaída. Tengo una recaída en pornografía gay, me quiero morir, me quiero destruir. O sea, fue espiritualmente, es lo que se le llama como un ataque jezabélico, y fue muy intenso. Y luego entonces vuelvo al Señor y empiezo a levantar y empiezo mi proceso de restauración con Él para decirle, Señor, ¿qué pasó? Y ahí empieza a mostrarme, hiciste de nuevo un ídolo de esta situación, vuelve conmigo, empiezo a tratar. De hecho, eso habla en el libro, en el capítulo 5. Y de qué hacer cuando hay una recaída, cómo volver al Padre, cómo dejarte restaurar por Él, cómo volver a mostrarte lo que pasó y qué estabas creyendo mal. Bueno, el caso es que eso fue en el 2019, conozco a mi esposa. En ese momento, ¿me escuchas? Sí, yo estoy enfocadísimo. Okay. En el 2019 yo conozco a mi esposa, estoy en la iglesia, tuve como una sesión de oración, y en la oración el Señor me dice, es que me lleva a perdonarla a ella, a perdonar a esa muchacha por completo. Y me dice, tal cual, me dice, yo te voy a dar a alguien que tiene su identidad en mí, y vas a saber reconocerme a mí en ti. Y yo dije, ok, alguien que tiene su identidad en ti y que va a saber reconocerte a ti en mí. Ok, entonces me abro. A las 2 meses,
Resulta que estoy en la iglesia, yo como si nada. A mí la gente me preguntaba, mira, Carlos, ¿cuándo te casas? ¿La novia para cuándo? Y yo decía, la novia soy yo, la esposa de Cristo, somos la esposa de Cristo, yo no necesito un matrimonio, yo me voy a casar con él. Y esa era realmente mi respuesta. Yo no buscaba nada. Yo lo único que hacía era todo el tiempo en el ministerio, ayudando a gente, ayudando a la cantidad de gente que pudiera ayudar. Y era lo único que me interesaba. Pero resulta que estamos en la iglesia y luego de la iglesia me voy a comer con la gente de la iglesia y ella llegó allí, ella estaba en ese grupo, primera vez que venía a la iglesia. Y cuando yo la veo, resulta que era la única silla disponible, era frente a mí. Bueno, yo dije, yo esta muchacha yo no la conozco y capaz va a querer, no es que yo sea creído, pero yo dije, bueno, yo sé que feo no soy. Y entonces ella seguro va a querer sacarme historia aquí. Yo dije, voy a lanzar mi testimonio para que se apaguen todas las posibilidades. Y ella, pero resulta que ella dijo lo mismo. Pero ella dijo lo mismo, ella dijo, ay no, yo soy atractivo porque yo sé quién soy en tus ojos, Señor, y me sientan este muchacho acá capaz y me empieza a sacar también rollo. Entonces, bueno, resulta que ella de todos modos me pregunta, mira, ¿y qué haces, Carlos? Porque es que estamos uno frente al otro, una mesa como de 15 personas. Claro. Entonces, y yo le dije, bueno, yo trabajo en un concesionario en venta y aparte de eso yo tengo un ministerio donde yo ayudo a personas que han vivido abuso sexual, que tienen adicción a la pornografía, adicción al sexo, con hombres, personas que viven una homosexualidad indeseada, porque yo viví todo eso hasta que tuve mi encuentro con Jesús y Él pasó de ser mi Salvador a ser mi Señor y hoy día Él es todo para mí, Él es todo Él. Y me voy. Y ella me dijo algo que a mí me impresionó mucho. Por lo general la gente me dice, wow, qué testimonio. Pero ella lo que me dijo es, yo conozco a Jesús como tú lo conoces. Y yo dije, ¿cómo? Sí, porque yo también pasé 11 años en la iglesia, fui un hipócrita, yo pensaba que tenía una relación con Él, pero finalmente tuve un encuentro con Él, entregué todo, y desde ese momento tuve mi verdadera conversión, y el día Él es todo para mí. Me dijo, ¿y este anillo de compromiso? Es mi anillo de compromiso con Él, porque Él es el amor de mi vida. Escúchame, ella hablaba, y a mí los ojos me brillaban. ¡Qué belleza! Yo me enamoré de la presencia de Dios en ella. Hasta ese momento yo ni siquiera he visto ni cómo estaba vestida, ni nada. Yo en ese momento, aparte, mi esposa es súper... es muy fina, es muy elegante. Entonces ella cargaba su ropa, pero cargaba como una ropa muy holgada, no se veía nada de nada. Yo realmente ni siquiera vi su cuerpo. Yo vi la presencia de Dios en ella, su espíritu. Yo decía, no puede ser. Yo decía, era como que existe. Ella existe. Así era mi impacto. Entonces, yo recuerdo que a la semana siguiente en la iglesia, bueno, nos dicen como, yo digo, vamos a ir a comer de nuevo. Y todo el mundo dice, no, y no vamos a comer. Pero hay alguien que necesita que lo lleves al metro. Que la amiga de tal persona necesita que la lleven al metro. Entonces, ¿tú puedes llevarle? Yo dije, pues no sé quién es, pero yo la llevo. Era mi esposa. yo no sabía que era ella. Y cuando vamos al metro, empezamos a hablar y veo la profundidad espiritual que ella tiene. O sea, es más todavía. Y ella, no puedo creer. Y cuando llegamos al metro, le dije, mira, no sé si tienes tiempo, pero pudiéramos ir a comer, nada más para hablar. Yo todas estas no estoy abierto, yo todavía sigo aquí con los guantes cerrados en el sentido de que yo no estoy abierto a relación. Sí, no, y igual no podía ser tan fácil, tenía que ser del socado también. Claro, pero obvio, pero... Mandarle un mensaje a la semana vos responderle, para que... para que aprenda, mentira. Pero bueno, la verdad es que cuando estamos ahí conversando, mientras estamos comiendo, yo oro y dije, Señor, gracias por esta amistad, es decir, como para que no haya más nada... Y yo dije, no puedo creer, le dije yo, esta mujer existe. Cuando la devuelvo al metro, yo no le pido teléfono, no le pido Facebook, no le pido nada. Yo dije, Señor, si esto viene de ti, tú te las vas a ingeniar. Yo quiero saber que viene de ti. En mi mente pasaron 2 semanas, pero resulta que pasaron 6, ¿ok? Y yo yo seguía pensando en ella, pero dije, Señor, esto lo pongo en el altar, lo sacrifico, y si viene de ti, tú vas a resucitarlo, no sé. Y resulta que otra amiga, una amiga en común, que es una cantante cristiana muy famosa en el mundo francófono, ella es como que organizó para que estuviéramos en un mismo sitio al mismo momento. Y cuando llegamos allí, yo vuelvo a ver a la que es mi esposa hoy, y ella me dice, Carlos, tú sabes que yo me acuerdo de nuestra conversación, y me pregunto, ¿cómo haces tú en el ámbito espiritual? Porque tú trabajas un tema muy profundo con tanta gente. Y allí el Señor me dijo, go.
es ella. Mm. Yo no te puedo decir el grado de convicción. En ese momento yo sabía que me iba a casar con ella. Yo en ese momento ya dije, es mi esposa, punto. Y en el acto la aparté, dejé a todo el mundo atrás y empecé a hablar y cambió toda mi actitud, me convierto en un conquistador. Pero a mí, ¿quién me enseñó a ser conquistador? Bueno, el caso es que yo me convierto en un conquistador y entonces, y todo, y le abro la puerta y vamos, todo, toda una amabilidad. Ahora se llama pajeros, te convertiste en un pajero. Ok. Sí. En Venezuela no es bueno decir pajero, ¿eh? Venezolanos, perdón. Una vez que tenía labioso. Ajá, exacto. Al día siguiente nos vemos en la iglesia y en la iglesia, ya yo en ese momento le había sacado el teléfono sin pedirle el teléfono directamente. Le dije, mira, ella me preguntó, ¿y tu testimonio dónde lo veo? Porque yo empecé a hablar del testimonio y me dijo, yo le dije en YouTube, pero yo te lo puedo enviar, ¿cuál es tu número? Y le quité el número, le envié el testimonio. Al día siguiente me siento al lado de ella en la iglesia. Vamos a un restaurante, yo pago su factura, pago la de ella, no pagué la de nadie más, pagué la de ella, que se supiera que yo estaba por ella. Entonces me dice, yo le dije, ¿te puedo llevar de nuevo al metro? Y entonces cuando llegamos para el carro, le dije, pero tú ves aquí cerca, te llevo a tu casa. Entonces la llevo a su casa, ahí le pido un vaso de agua, entonces ella me deja entrar, pero en la terraza, y ahí nos quedamos hablando 5 horas. Allá en ese momento yo había orado por ella, se le había ido un dolor de cabeza que tenía horrible. Oramos, hablamos, compartimos, me pusieron un ticket de estacionamiento. Yo decía, no me importa, yo sabía que me lo iban a poner, pero no me importa, es el primer ticket en Canadá, no importa. Y allí empiezo en ese completamente intencional. Soy yo el que le escribe todas las mañanas, soy yo el que la busca, soy yo el que le saca conversación, soy yo. Una posición de conquista que yo nunca había experimentado. Y a los 10 días, entonces me le declaro. Y le digo, mira, yo... Espérame. Hay gente que no sabe qué acabas de decir. Hay gente que hoy en día, las generaciones actuales, no entienden qué es me le declaré. Ok. La gente ahorita, el pastor habla, quiere declararse, cuente. Mira, primero, bueno, ya en ese momento habíamos hablado de tantas cosas. Ella me dijo en una de nuestras conversaciones, y una de esos 10 días, en un momento nos vimos, ella dijo, el que vaya a estar conmigo, el hombre que se vaya a casar conmigo, no me va a besar hasta el matrimonio. Porque yo no quiero que se enamore de mi cuerpo, yo quiero que se enamore de mi interior. Wow. Y ahí y yo sentía como si el Señor me decía, esa es la forma. Y yo decía, listo, entonces yo no tengo problema porque ya estoy enamorado de su interior, así que yo puedo esperar por el matrimonio, no hay problema. De todos modos, es como que a mí no me importaba lo físico, en ese momento era solamente espiritual. Entonces, a los 10 días, me declaro, yo le digo, ¿qué quiere decir con esto? La llevo a un restaurante, salimos del restaurante, nos fuimos a pasear a caminar en una plaza. Y ahí yo le digo, yo quiero decirte, Jenica, que desde que yo te conocía pasó esto y esto y esto, y yo sentí esta convicción y yo quisiera que comenzáramos un noviazgo, pero con vistas de matrimonio. Son de los míos, mi hermano, son de los míos. Y le dije, Así y no te pido matrimonio hoy, porque es un poco rápido, pero lo haría. Yo me casaría contigo ya. Muy intenso. Sí. Iba a ser muy intenso en ese momento. Pero es como parte de mi personalidad. Sí. Entonces, ella me dijo, ok, me dice, yo acepto. Prácticamente quieres ser mi novia. Quieres ser mi novia, pero en vistas de matrimonio. Claro, muy bien. Y ella me dice, y tú tienes vistas de matrimonio, ¿qué quieres decir con eso? Y le digo, que de aquí a 6 meses nos estamos casando. Y me dijo, ok, está bien. ¡Wow! A los 2 meses le di el anillo y a los 5 meses y medio nos casamos. Okay. Tenés que contar a todos, por favor. Por favor, nos tenés que contar a todos. ¿Qué sentiste cuando la besaste en el altar? Realmente estaba nervioso, pero ¿sabes qué pasa? Fue muy bonito porque pasó esto. Primero hubo esa conexión espiritual. Luego, en los 5 meses, como no había ninguna interacción física, entonces hubo ese entrelazamiento, no sé si se dice así, nos entrelazamos emocionalmente. Y luego, entonces, el matrimonio fue el primer contacto físico con el beso y luego con la unión en el matrimonio. Entonces, la forma fue completamente inversa a lo que yo estaba acostumbrado. En el mundo era primero el cuerpo, luego las emociones, y el espíritu, bueno, era otro espíritu, pero bueno, y una vez acá era en el espíritu, luego las emociones y luego el cuerpo. Yo nunca había experimentado eso, fue precioso, fue una cosa que impresionante. Pero aquí hay un detalle,
¿Cómo es que yo, después de haber vivido todo lo que yo viví con tantos hombres, tanta pornografía, 20 años de pornografía, 600 hombres, miles de experiencias sexuales, cómo es que yo estaba casándome con ellos? La realidad es que durante esos años que yo pasé con el Señor, yo me apropié de lo que Él decía acerca de mí. Yo me apropié de que Él decía que yo soy una nueva criatura, que mi pasado no existe, que Él me dejó como si yo nunca hubiese cometido uno de los pecados que cometí. Eso es perdón, que en griego sería áfesis, donde dice perdonados dejándolos como si nunca los hubiesen cometido. Entonces yo me apropié de eso y dije, entonces, Señor, para los efectos, pues yo nunca he sido homosexual. Yo nunca he hecho nada. Y soy una nueva criatura y esta nueva criatura comparte la naturaleza del Padre, como lo dice 1 de Juan 3:9, que si somos nacidos de Dios tenemos la simiente de Dios. La simiente en griego es esperma. Es decir, fuimos creados con la naturaleza de Dios en el espíritu. Entonces de mi espíritu no puede salir ni siquiera el deseo de ir a donde alguna vez estuve. Fue profundizar completamente en mi identidad de lo que Jesús logró por mí, tanto en la cruz como en la resurrección, sobre todo la resurrección, que mucha gente no la comprende, que es lo que me permitió a mí caminar y vivir lo que yo estoy viviendo hoy en día. Entonces, ya, ¿sabes qué pasa? Que ya no se trata de mi fuerza, ya no es mi obediencia, ya no es mi capacidad de hacer las cosas bien, ya no es mi fuerza de voluntad. Para mí la fuerza de voluntad en las cosas de la fe no sirve para nada. Cero. Para mí es cero, es un tema de identidad, es creer lo que Él dice de mí y ser lo que Él dice de mí, y en función de eso vivir. Y ahí estoy viviendo por el Espíritu. Entonces, la única manera que yo pude casarme sin que mi pasado me importase es porque tenía mis pies anclados sobre la verdad que no cambia, sobre la roca, sobre Jesús, Wow. sobre lo que Él logró por mí. Entonces, Pregunta con respecto a ya voy a regresar a esto, lo del matrimonio y todo, ¿verdad? Porque pero hoy día está sucediendo algo, no voy a mencionar el nombre de la organización, pero aquí hay organización que tiene los colores de la bandera, del arco iris. Ok. ¿Qué le dirías vos si hay una persona? Porque es diferente encontrarte una persona que quiere salir de ahí como vos querías tanto, siquiera tenías el deseo y no sabías qué hacer, pero querías. Y hay otras personas que están diciendo ahorita, no, esto es normal, esto está bien y me siento bien, como de repente dijiste en tus primeras etapas de tu vida, llámese por ignorancia infantil o preadolescente. ¿Qué le dirías a esa persona que está cómoda y que dice, esto no hay ningún problema, esto está bien, el libertinaje sexual está bien y lo que me vende esta comunidad LG y todos ellos está bien? ¿Qué le dirías? La verdad es que en un momento dado, y esto yo sé que va a sonar un poquito extraño, pero en un momento dado, esta comunidad me hizo bien. Porque cuando yo no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, no sabía quién era, no sabía qué bicho raro yo era, porque así me sentía, cuando yo supe de la existencia de esta comunidad, donde había gente que sentía como yo sentía, que no me iba a juzgar, que no me iba a mirar feo, que no me iban a señalar, que no me iban a rechazar, ni me iban a hacer bullying, que es mentira, porque después me hacían bullying porque era pasivo. El caso es que saberme recibido en esa comunidad me dio como una identidad. Entonces yo comprendo lo que es el orgullo, yo lo entendí en ese momento, yo de repente me sentí orgulloso, pero no es un orgullo de altivez, es que me sentí bien conmigo mismo en ese momento mientras estaba en la disco de ambiente o con los grupos de amigos, me sentía bien, era como finalmente soy libre, decía yo. ¿Qué pasa? Si puedo opinar en eso, el agape, el amor, ¿verdad? El Stargate también, lo que es los distintos tipos de amor, no solo porque se den dentro de una comunidad LGBT, o sea, no solamente porque se den las amistades puras sin ningún sentido de contacto sexual, en una comunidad significa que es malo porque se dé ahí. No es como que la amistad es buena únicamente cuando se da en las escuelas, pero si se da la amistad en un bar gay o si se da la amistad en un bar, etcétera, es malo. No funciona de esa manera. Creo yo que cada día hay un don de Dios. Entonces, ellos de una comunidad que obviamente defiende el fracaso sexual y defiende muchos otros tipos de estilos de vida que no son ni éticos, ¿verdad? Lastimosamente, de ahí emana, ¿verdad?, lo que ellos consideran lo que es una amistad. Pero me alegra que te hayan tratado bien y me molesta que en las iglesias te hayan tratado así de mal. Qué curioso, ¿no? Donde tuvo que haber sido al revés. Tuvieron que haber sido en todo caso que en la iglesia te hubiesen dado el amor de Dios y en esta comunidad de repente te hubiesen... La verdad, Luis, es que, como yo lo he dicho, y lo digo en el libro, sí, la comunidad en ese momento me fue mucha ayuda, pero no todo es color de rosa, obviamente, allí. Pero tampoco lo ves en la iglesia, ni en el gobierno, ni en las empresas. O sea,
La perfección en esta tierra no existe, realmente. Claro. Y entonces querer buscar ese ideal es el problema. Sin embargo, ¿cuál es el punto? Yo, eh, yo llegué en un punto a aceptarme, yo viví mi tiempo siendo libremente. Yo en la universidad, yo tenía que 20 años, antes de los 20 años, entre los 17 y 19, yo decía, mucho gusto, me llamo Carlos Catarí, soy homosexual. Era completamente libre, yo quería ya que todo el mundo supiera, me explico. Entonces, y me sentí orgulloso de lo que yo era. Y todavía tengo amigos de la universidad que ellos me ven hoy y dicen que no puedo creer, es que yo me acuerdo. No imaginar, ¿no? Entonces, el asunto es que hoy día yo entiendo que lo voy a decir así, mucha gente o la mayoría de las personas en la comunidad no han comprendido todavía lo que Dios ganó por ellos en la cruz y en la resurrección, la identidad que Jesús ganó por ellos para ser los hijos de Dios. Ellos no entienden esa identidad que sobrepasa esta vida, sobrepasa la sexualidad, sobrepasa esta tierra, sobrepasa todo. Una identidad eterna de hijos amados, aceptados en Él. El no comprender esta identidad los hace luchar por una identidad. Que una identidad que está en función de lo que percibes, de tus sentidos, de lo que tus sentidos te dicen. Hoy día me siento hombre en cuerpo de una mujer, pues soy transgénero. Hoy día me siento que me gustan los hombres, soy gay. Siento que me gustan las mujeres, soy hetero. Eso está en función de lo que siente, vive. Pero cuando tú logras tener ese encuentro con Dios y Dios te muestra tu verdadera identidad en Jesús, entonces todas las otras identidades se caen al suelo y tú te entregas tu vida y te dejas transformar a la identidad del Hijo. Y allí todo lo que conocías en toda tu vida pasa a ser nada delante de la verdad. Hasta que tú no tengas ese encuentro, difícilmente hasta que ellos no tengan ese encuentro, difícilmente van a comprender lo que estamos hablando de este lado. Tienes toda la razón y me ha pasado, yo he debatido en vivo en universidades, en todos lados, con militantes, con líderes de esta comunidad y lo hago con amor, yo no lo hago para humillar a nadie, sencillamente es porque yo tengo un mandato de Luis, de decirle a todas las personas quién soy yo y no importa si es ruso, chino, o straight, gay o lo que sea. Y me he fijado en eso, que por más que los agarre en punchlines, que por más que los agarre acá, que les dé vuelta a los argumentos, que les hago ver que están completamente contrariados en todo, aún así no les hace ese clic. Es que vas a sorprenderte de algo, porque ni siquiera porque te enfoques y te esfuerces en demostrar que Dios es real y la verdad de Dios, ellos no van a entender. Ellos entienden, o la persona, porque es bien individual esto, la persona entiende no cuando sabe que Dios es real, sino cuando sabe que Dios le ama. Cuando comprende que Dios le ama, como me pasó a mí, que fue en el peor momento de mi vida, que comprendí que Él me amaba, que Él estaba interesado en mí, que Él me amaba, que yo le importaba, que entonces yo decido rendirme. Es allí, cuando tienes ese encuentro con su amor por ti, que entonces tú te entregas. Y fue el comprender su amor por mí lo que me hizo rendirme. Y la verdad, te soy honesto, yo no hablo mucho de esto, pero yo he compartido con muchísimas personas, muchísimos muchachos que me han escrito, que son parte de la comunidad, pero que tienen ellos me dicen, yo no quiero cambiar, yo no quiero lograr lo que tú tienes, ni me interesa que me gusten las mujeres, pero quiero tener la paz que tú tienes. Yo veo en ti una paz que no veo en otras personas. Y yo le dije, está bien, no nos enfocamos en el tema sexual, vamos a enfocarnos en que tú conozcas al que te creó, al que te formó, al que te ama, al que quiere lo mejor para ti y el que desea tener una relación contigo. Entonces me enfoco por allí, los llevo a leer la palabra, los llevo a leer Mateo, los llevo a leer Colosenses, donde dice que Dios los reconcilió con ellos, que no hay nada que los separe, que Dios los ama. Y esa es el amor de Dios que los lleva a arrepentimiento, como dice Romanos 5, si no me equivoco. Entonces, el amor de Dios los lleva a arrepentimiento y se entregan. Y mire, tengo casos que hoy día están viviendo una vida completamente alineada a Dios porque rindieron la suya, pero la rindieron cuando supieron que Dios les amaba. Qué belleza. Y después de tantos encuentros que tuviste, ¿no tuviste miedo o no tuviste, gracias a Dios, fíjate que un amigo mío que es médico, cuando supo que iba a entrevistarte y le conté, ¿verdad?, ciertos detalles y me dijo, no puede ser que este tipo no tenga VIH, me dice. Mira, la verdad es que me llegué a acostar incluso con muchachos que luego confirmé y supe que tenían VIH y yo no sé ni cómo no me contagié. Bueno, sé por qué, porque Dios me protegió, pero realmente no tengo ni la menor idea. A mí no me dio nada, o sea, realmente
una sola secuela física, pero no es enfermedad, es un tema de hemorroides y eso, pero es por el mal uso, porque eso no está hecho para eso. Entonces, Claro. y ¿qué se puede hacer? O sea, pero realmente fuera de eso, nada, yo nunca me contagié de nada, yo no entiendo ni siquiera cómo, o sea, ni sífilis, ni gonorrea, nada, nada, nada. Qué impresionante. Es impresionante, eso sí es impresionante también. Impresionante, wow. Y yo te creo lo que dijiste acerca del momento en el cual, en un acto puro ahí mismo, que dejaste, porque lo mismo me pasó a mí en el 2018, cuando yo tomé la decisión de dejar el alcohol, un 5 de marzo, yo dije ahí mismo, Dios mío, nunca más se acabó, por favor, y oré, y nunca más volví a tomar alcohol. Nunca más. Amén. Jamás, nunca, nunca. Entonces, también tengo uno de mis mentores que trabajó para el cartel de Medellín, que trabajó para Pablo Escobar. Sí. Wow. Sí, mucha gente en los comentarios sabe que Juan Jiménez, el testimonio de él es para que te vayas. Vos que tenés un testimonio así de locura, se lo contás, él te cuenta el tuyo, a los dos les cae la quijada. Entonces, es lo mismo, él fue en un acto, él era ateo, él era loco, y en un momento escuchó la voz de Dios en un evento que lo llevaron engañado, donde le dijo, Juan, escuchó una voz que le dijo, Juan, ¿qué otra señal mía quieres a sus 34? Wow. La voz de Dios y se puso a llorar, y entonces yo sé, y yo, claro que te creo, y le doy la gloria al Señor, porque hoy día no sos prisionero. De hecho, cuando estaba hablando, yo lo único que estoy imaginándome en mi cabeza es todo el dolor que acumulaste por 30 y pico de años, llámese por alguien más, extrínseco, extrínseco, lo que sea. Digo yo, no puede ser que lo rico que has de vivir ahorita tu vida, me imagino que con secuelas mentales y lo que sea, pero ¿cómo has de tener lo que tanto añoran las personas allá afuera de Cristo, que es paz? O sea, paz, una paz que yo sé que es la paz que tenés, porque yo no tuve tu misma lucha, yo tuve otro tipo de luchas, pero yo añoraba por 20 años dormirme en paz en las noches. Añoraba, y hoy que me acuesto y que no tengo ansiedad y no tengo depresión y no tengo ataques de pánico y quiero vivir, digo yo, Padre, recuerdo cuando esa noche yo te rogaba que me dieras descanso. Hoy día solo lo único que tengo que hacer es poner una alarma en este celular y me suena el día siguiente. Hay gente ahorita que no está poniendo la alarma, que no desean que le suene la alarma, en todo caso que la pongan. Y el hecho que vos hayas buscado la solución de soluciones, le llamo yo, no es una solución temporal, es una solución permanente, que como dice el Señor, no trae consigo ningún tipo de tormento, más bien esa paz infinita del Señor. Y, y yo, o sea, estoy con la boca abierta, de verdad te lo digo, me tenés con la boca abierta, porque lo único que puedo pedirle al Señor es que te proteja, porque tenés arrecho a Satanás, lo tenés arrecho, lo tenés enojado, lo tenés purgado. Y yo cuando subí el arte tuyo, voy a todas mis redes sociales, a los grupos privados que tengo con gente, hubieron muchas personas ahí, militantes de la comunidad, burlándose. Y diciendo cosas. Es lo que más he recibido después de hace 6 años, 7 años. Vale burla más. Y burla. Exactamente. Y fíjate que a veces cuesta, yo me confieso y te digo, a mí me cuesta, por ejemplo, mantener un discurso de gracia con esta gente en redes sociales. Me cuesta por obvios motivos, porque son fuera de serie en cuanto a insultos y todo este tipo de cosas. Pero yo sé que hay personas ahí, sino que su gran mayoría, que quieran o no, en las noches desean lo que vos y yo tenemos. Y tú sabes por qué, la razón por la que yo creo que todavía se me hace fácil no ofenderme con sus insultos, es porque yo estaba en la misma posición de ellos. Yo veía testimonios de ex homosexuales y yo me burlaba. Y decía, pero ay, si me vas a decir ahora que, no, me entregas a Jesús y ahora me gustan las mujeres. Por favor, no sea ridículo. Yo estaba en la misma posición. Yo decía, pero ¿qué piensa en la noche? ¿Pero qué es lo que hace escondida? ¿Con qué lucha? ¿Qué pasa en sus pensamientos? Nadie habla. Por eso es que yo hablo hoy día y hablo todo, y hablo los pensamientos y qué hago cuando llega el pensamiento y qué hago con las tentaciones y dónde viene la carne, el espíritu, la vida. Entonces yo explico, porque yo nunca encontraba a nadie que explicara. Entonces, realmente yo incluso, yo se los digo, mira, si no es porque yo lo estoy viendo, yo estaría igual que tú. Yo no lo creyera.
Entonces, y oro por la persona, y oro porque tenga un encuentro con Dios, porque la verdad es que el problema de esa persona no es sexual. El problema de esa persona es que no conoce lo que Dios hizo por él. Es espiritual. Ajá, es que necesita un cambio de espíritu, entonces no conoce el amor de Dios por él y no sabe la identidad que Dios tiene para él, que supera todo lo que jamás alguna vez haya experimentado. Increíble. Solo tengo una última pregunta. Sí. Repito, el live queda grabado, el live queda acá. De hecho, lo que podemos llegar a hacer, si Carlos también creo que va a apoyar en esto, es el live queda grabado, ustedes suban a su historia, denle tag a Carlos y a su servidor y nosotros les vamos a repost en la historia porque hay muchas personas que les urge, miren, ve, hay personas que les urge ver este tipo de manifestaciones ya hechas de Dios en la vida de un ser humano como fue en la vida de Carlos y lo sigue siendo, por cierto. Para ello, me están haciendo una pregunta bien interesante. Este de mi amigo que es a punto de ser doctor, que te comenté, me la acaba de poner aquí en privado, acá, en mi celular, me dijo, pregúntale cómo es el ambiente en la comunidad sobre el tema VIH, porque he escuchado que lo toman como algo por estar orgulloso. Realmente, en mi experiencia nadie habla de eso. Okay. Nadie habla de eso, y pues si tú quieres, si no quieres tenerlo, pues te protege. Y yo nunca me protegí, que esa es la otra parte, o sea, es que es impresionante. ¿Okay? Wow. Entonces yo ni siquiera, yo odiaba la protección, porque eso era como no, o sea, yo no quiero nada en el medio, no quiero nada plástico, yo quiero experimentarlo directo. Y entonces yo nunca me protegí. Y yo supe que me acosté con personas que tenían VIH después. Y yo me hacía el examen y salía negativo. Entonces decía, Señor, por favor, ayúdame, por favor, que dame una oportunidad. Y cuando salía negativo, chao, Señor, nos vemos. Se estaba perdido. Entonces, realmente no se hablaba. Y el que entonces te enterabas que lo tenía, pues sí, se trataba de dignificar a la persona. Ya, ok. Gracias por contestar. Bueno, mi gente, yo creo que han de tener tantas preguntas. Yo iba a decir ahorita, tienen preguntas, ni Dios lo quiera, pero yo creo que pueden con mucha apertura. Carlos contesta sus mensajes privados porque me contestó de Mortal, me contestó a mí hace que el año pasado, hace un año, por ahí. Ajá, por menos. Vamos a decir. Entonces, Carlos no es creído porque él es autor. Tiene su libro que se llama Inexplicable. Ahí está el libro del, miren la carátula del libro, se llama Inexplicable, puede encontrarlo en Amazon. Él puede, por cierto, el libro, usted puede comprarlo para regalárselo a alguien también, ¿verdad? Eso hice yo también. Pero antes de regalarlo, es bueno leerlo, porque es muy intenso. No, tiene que, bueno, hagamos algo, cómprelo, léalo, compre otro y regale. No regale el que compró, no, compre 2 veces. Hey, te estoy dando... Y voy a decir algo, y si no puedes comprarlo, por la razón que sea, escríbeme. Okay. Tengo otra solución, ¿okay? Porque sé que muchos están en Argentina no tiene acceso a Amazon, en Venezuela tampoco, en Cuba tampoco, y hay otra gente que no tiene ni siquiera acceso a tarjeta de crédito y lo necesitan. En ese caso, escríbanme, denme su correo y yo tengo otra solución. Espectacular. Ahí está la gente. Carlos, gracias por tu tiempo. Gracias por tu vida. Espero que tu hermosa esposa también. Espero algún día ver fotos ahí que tengan una familia gigantesca. No tanto, pero un poquito. Un niño, 2. 3. Yo quiero. No. Tenemos 2 perros y no sabemos qué hacer. Sí, el libro sí está en Kindle, por cierto. Está en Kindle. Sí. Yo lo tengo en Kindle. Así que está en Kindle por ahí. Carlos, no sé si quisieras decir algo. Con esto concluiríamos. Me llega algo a la mente y es lo siguiente. Cuando yo les dije que yo me volví un conquistador de mi esposa y que la buscaba y que la celebraba y que entonces estaba yo detrás de ella y le daba la importancia que ella tenía, yo nunca tuve un mentor de masculinidad ni un modelo de hombre a seguir. Mi modelo para actuar de esa manera fue Jesús en la manera en que Él trató conmigo. Espectacular. Entonces, fue en mi intimidad con Él que se restauró y se restableció mi identidad como hombre conquistador. Entonces, nadie me lo enseñó. Sencillamente la amé a ella como Él me amaba a mí. Dios mío. Y eso se aprende solamente en relación. Eso no lo puedes leer en un libro. Tienes una relación íntima entre tú y Él.
Busca solamente eso y todo lo demás se pone en su lugar. Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas, tal cual como Cristo amó la iglesia y su vida podía Si primero. tú no sabes cómo Jesús te ama, entonces cómo vas a amar a tu esposa. Exactamente, así es, así es. Wow, increíble. Gracias, mi hermano. Gracias a toda la gente que está en los comentarios. Espero que Dios les bendiga y para las personas que acaban de terminar de ver este live en repetición, espero que hoy usted haya visto el poder de Dios manifestado en un testimonio que yo particularmente nunca en mi vida había escuchado. Y sé que como Carlos hay millones y millones en el mundo que están cambiando, que de repente han de tener miedo de hablar como Carlos lo habla tan de frente, tan sin pelos en la lengua como debería de ser. Yo creo que en el sí, porque en el mundo cristiano queremos llegar a decir por todo es superficial, No. todo es, no, y cuando se tiene que hablar lo que se tiene que hablar de verdad, y esto hay que hacer, como decimos en mi país, cara de león. Así que aprecio también ese candor, se llama en inglés, ese tipo de, ¿no? De venir para frente. Te tengo una pregunta que nada que ver, pero es que llevo esta pregunta hace una hora en mi cabeza casi. ¿Cómo te comunicaste con tu esposa si tu esposa creo que habla francés, nada más? Porque yo hablo francés. Oye. Luis. Nuestro idioma es en francés acá. Patinelo, claro. Entonces vos ella solo hablas en francés, entonces. Ella y yo hablamos en francés. Ella está aprendiendo español, yo estoy aprendiendo ruso, porque ella viene de Moldova y en Moldova hablan ruso y rumano. Entonces yo estoy aprendiendo, primero voy a aprender rumano que ruso, pero me encanta el ruso. Y acá hablamos en francés y ya yo hablaba inglés antes de venir a Canadá. Entonces vos le enamoraste en francés. Sí. No, pero es que es injusto eso, mira. Eso es injusto. Es injusto, ¿cómo no va a caer? No, hombre, por francés, no. Y uno aquí que hablando como pueblero, así me llama mi novia, que también, por cierto, pero queríamos darles espina, entonces, bueno, le enamoraste en francés, ya, ahora sí tiene todo el sentido. Hoy duermo en paz con esto. Hermano. Un placer, Luis. Un placer, de verdad, gracias. Así es, mi hermano. Saludos a todos. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Chao.